Bueno, son las 8 de la tarde, tal como habíamos previsto, es la hora de comienzo de esta sesión, súper interesante, a cargo de René Dufar. Muchas gracias, René, por estar con nosotros. Bienvenidos a todos los asistentes a esta sesión. René nos va a hablar de ocultaciones estelares por asteroides y teneos. Voy a hacer una presentación muy breve de René, si me lo permite. Y bueno, diremos que René Dufar es investigador del Instituto de Andalucía de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Lleva ahí unos 15 años, más o menos. ¿Es así, René? Correcto, sí. Vale, su licenciatura la hizo en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Después estuvo con el doctorado en Río de Janeiro, un doctorado sobre asteroides, y después pasó al Max Planck en Alemania, en donde estuvo trabajando con la misión Dawn a Vesta y Ceres. Y ya después le tenemos en Granada. Si quieres añadir algo por tu parte, de tu currículum o de alguna a modo de presentación, tienes la palabra, y si no, pues ya te dejo para todo seguido que continúes con tu charla. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación para dar esta charla. Y no, agregar poco, lo has hecho muy bien a la presentación. Básicamente fue esa, estuve girando por el mundo en busca de trabajo, más que nada, siguiendo el trabajo, relacionado siempre con asteroides y transneptunianos. Y desde Argentina pasé por Brasil, luego Alemania, y ya me vine para Granada con un contrato Juan de la Cierva, luego con un Ramón y Cajal, y luego ya estoy de científico titular en el CSIC, en el Instituto de Astrofísica. Y bueno, aquí en esta charla voy a compartir pantalla, así ya podemos ir metiéndonos en la charla. Me gustaría contarles uno de los trabajos que estamos haciendo en el grupo aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es ocultaciones estelares por asteroides y transneptunianos. Estamos trabajando en torno a 5 o 6 personas dentro del grupo aquí en el instituto. Trabajamos en colaboración con un grupo grande también en el Observatorio de París, en Francia, y otro grupo bastante grande también en el observatorio en Río de Janeiro, en Brasil. Entonces esas son las 3, podría decirse, patas del grupo. Y por suerte, debido a todo este gran trabajo, estamos consiguiendo bastantes éxitos en ocultaciones por transneptunianos, que son los TNOs, esto que estamos hablando. Vamos a la charla. ¿Qué es esto de las ocultaciones estelares por asteroides o transneptunianos? Aquí podemos ver en el pequeño video, esto es algo que seguro más de un observador lo ha visto ya, es el movimiento de un asteroide o un centauro en este caso, o un transneptuniano, si hablamos de velocidades más lentas, a través del campo de estrellas a medida que vamos integrando tiempo a lo largo de un par de horas, por ejemplo. Bueno, en ese recorrido por el cielo existe la posibilidad de que este objeto pase frente a una estrella. Si eso sucede, tenemos una ocultación estelar, o también es conocido como un tránsito. En ese caso, lo que podemos hacer es obtener muchísima información sobre el objeto que oculta, en este caso, un centauro. Estas imágenes son de Chariclo, que está transitando en un campo. ¿En qué consiste el fenómeno? Tenemos la estrella, se puede considerar en el infinito, por lo tanto los rayos de luz de la estrella llegarían en forma paralela al objeto que está ocultando, y nosotros aquí en la Tierra vamos a ver proyectada una sombra que va a tener el mismo tamaño que el objeto que oculta, por esto de que los rayos son paralelos.
Si nosotros colocamos varios observadores a lo largo de esa sombra, vamos a poder ver cómo desaparece y reaparece esa estrella por varias posiciones de esa sombra que le vamos a llamar cuerdas. Aquí en el gráfico de la derecha podemos ver la observación de un asteroide que en azul hemos dibujado la forma que tendría, y cada una de estas líneas es una cuerda, un observatorio que ha observado esa ocultación. Para tener una idea, el tamaño de esta sombra, si estamos hablando de un asteroide del cinturón principal, pues tendrá entre unos 20, 50, 100 kilómetros, y si estamos hablando de un transneptuniano, ya podemos estar hablando de los 500, 600, 700 kilómetros. Para un asteroide del cinturón principal, colocar muchos telescopios en una sombra que tiene 40 kilómetros es bastante difícil, y se recurre a telescopios móviles que uno tendría que ir y colocar en la trayectoria de esa sombra. Por lo tanto, necesitamos una predicción por dónde va a pasar esa sombra lo más certera posible. Aquí tenemos lo que sería el efecto S. En este caso es el gráfico de cómo se movería la sombra del planeta enano Eris en una ocultación que fue en noviembre de 2010, más o menos. Entonces, dio la casualidad que pasaba por el norte de Chile, que, como todos sabemos, está bastante bien poblado de telescopios. Y en nuestro caso, pudimos activar los telescopios en San Pedro de Atacama, en La Silla, que este fue bastante particular, y 2 metros en el Observatorio del Leoncito en Argentina. Entonces, podemos ver bastante bien cómo este observatorio de San Pedro tiene una cuerda bastante larga y va a poder determinar casi el tamaño completo de Eris. Mientras que el observatorio de La Silla pasa casi rozando el limbo de eso, y entonces va a tener una cuerda bastante más corta que esta de San Pedro. Mientras que la observación del Leoncito es importante también porque, al ser negativa, restringe cuál sería el tamaño que vamos a ajustar después a ese objeto Eris. Lo que observamos nosotros son cuerdas, son ausencia de luz en el flujo de la estrella ocultada. Entonces, para entender un poco en qué consiste el fenómeno, aquí tenemos un gráfico de lo que estaría pasando en el cielo, y coloqué este gráfico porque es lo más general posible. Un planeta con su atmósfera y sus anillos pasa frente a una estrella que es la que va a ser ocultada. Entonces, ¿qué medimos en el flujo? Estamos midiendo, recordemos, el flujo de la estrella, no estamos midiendo el flujo del objeto que oculta. Entonces, no nos importa la magnitud de ese asteroide o transneptuniano. A nosotros nos importa la magnitud de la estrella ocultada. Cuando esa estrella pasa por la zona de los anillos, pues vamos a ver unas especies de caídas muy violentas, muy pequeñas en tiempo, que es característico de los anillos. Luego, en esta parte de aquí no está ocultada la estrella, por lo tanto el flujo vuelve a ser el flujo de la estrella sin ocultar. Cuando entra en la parte de la atmósfera, hace una caída bastante tenue, y si y solo si cruzamos por el centro del planeta y existe una atmósfera, vamos a tener lo que tenemos, lo que mencionamos como un flash central. Que esto es muy característico y nos da muchísima información sobre la atmósfera de ese planeta en este caso. Y cuando ya hacemos la salida, pues tenemos lo mismo, pero en espejo hacia el otro lado. Esto de aquí se tiene que repetir del otro lado exactamente, pero invertido, ¿no? Todas las características, si el anillo tiene simetría, por supuesto. En el caso de los asteroides, no vamos a ver esta caída tenue debido a la atmósfera, no vamos a ver este central flash, pero vamos a ver una caída muy brusca de 1 a 0 prácticamente, y luego una subida muy brusca de 0 a 1
de este lado del objeto. Tenemos transneptunianos que sí tienen atmósfera, como Plutón, como Tritón, y podemos determinar propiedades de la atmósfera utilizando los parámetros de esta caída tenue aquí, y si tenemos suerte, de ese flash central. Entonces, en la observación, ¿qué vemos nosotros? Pues lo que tenemos que hacer es observar la estrella que va a ser ocultada lo más rápido posible, obtener imágenes de esa estrella lo más rápido posible y con el menor tiempo muerto que podamos entre imagen e imagen. Entonces, un video, perfecto, sería, y una cámara CCD sin tiempos muertos, mejor aún todavía. Entonces, fíjense, en esta ocultación de aquí podemos ver los distintos tipos de telescopios, donde cada uno de los puntos aquí sería una imagen, una medición obtenida de esa estrella, y podemos ver que si el telescopio es un poco más grande y la cámara de mejor calidad, los puntos van a estar más juntos en el tiempo, vamos a tener mejor resolución temporal, mientras que en los telescopios un poquito más pequeños vamos a tener mayor ruido y menor resolución temporal. Es muy importante la resolución temporal para determinar sin error o con el menor error posible el tiempo de desaparición y el tiempo de aparición que hay aquí. En este caso, el mejor de todos, podemos determinarlo bastante bien, mientras que en el caso de aquí abajo, por ejemplo, ya es bastante peor la determinación de ese tiempo porque tenemos puntos más separados, menor resolución temporal, ya sea porque el CCD tiene mucho tiempo muerto entre imagen e imagen y no puede adquirir una secuencia muy seguida. Entonces, lo que obtenemos nosotros son estos tiempos de desaparición y aparición que lo podemos trasladar en este tipo de cuerdas, como había mencionado. Entonces, en azul tenemos la cuerda, la distancia, ¿no?, en el proyectado en el cielo, que sabiendo la velocidad de movimiento del objeto que oculta, del asteroide, podemos determinar cuántos kilómetros son realmente, y en rojo aquí el error de esa determinación. Ya podemos intuir más o menos la forma del objeto uniendo todos los límites que hay aquí. Siempre el primer paso va a ser asumir que la forma de este objeto es un elipsoide proyectado. Y como decía, también son muy importantes los negativos, porque hacia el norte o hacia el sur restringen mucho el tamaño de ese objeto. Entonces, fíjense que aquí podríamos hacer un ajuste de una elipse, pero este tiene que ser negativo. Por lo tanto, la elipse tiene que ser que toque esta línea verde aquí. Entonces ya estamos teniendo una idea de cómo va a ser un poco las observaciones que podemos hacer. Y un poco esta charla es motivar a todo aquel que tenga un telescopio y una cámara CCD de participar en este tipo de observaciones. Entonces, primer secreto, obtener la mayor resolución temporal posible. Entonces, esto de las ocultaciones estelares es una técnica que se está usando, que se usa hace mucho ya, bastante. Se empezó a usar con ocultaciones de la Luna, perdón, de estrellas por la Luna, y entonces determinábamos con mucha precisión la posición de la Luna. Hace ya 60, 70 años que se usa este tipo de técnica con la Luna. Pero con los asteroides se comenzó a usar ya en los 80, creo, en los 70, y con los transneptunianos en forma exitosa hace unos 10 años, 15 años. Más que nada el problema está en la precisión de la predicción. Y ahora voy a hablar un poquito más adelante sobre esto. Si es positiva, esta ocultación determina la posición del objeto con la precisión que yo pudo haber determinado la estrella que ha sido ocultada. Entonces va a depender del catálogo de la estrella y ya no del error de la órbita de ese objeto. Cuando yo determino positivamente esa ocultación, voy a saber que para ese instante de tiempo, ese objeto tiene la posición de la estrella con la precisión del catálogo de esa estrella. Con el catálogo de Gaia,
se pueden llegar a precisiones altísimas, de varios milisegundos de arco en la posición de las estrellas. Por lo tanto, es muy importante determinar positivamente ocultaciones estelares de objetos de asteroides y transneptunianos, porque sabemos la posición de la estrella con altísima precisión, y entonces restringimos la órbita de ese objeto muchísimo. ¿Qué otra información nos da? El diámetro y la forma de la figura del objeto proyectada en el cielo en ese momento. Recordemos que los objetos también pueden estar girando, y entonces en un cierto momento fue como sacarle una foto al objeto. Una condición necesaria es tener muchas cuerdas que atraviesen el objeto, la sombra del objeto, y de esa forma poder determinar con alta precisión la forma y el tamaño. Si existe una atmósfera, vamos a poder determinar la composición de esa atmósfera. Se hizo en el caso de Plutón y de Tritón. Tritón se observó hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, que pasó por aquí, por Europa, y fue una campaña muy exitosa, que se pudieron sacar muchísimas cuerdas, incluso un flash central, para determinar las propiedades de la órbita del satélite de Neptuno, Tritón. Entonces, para tener una idea de lo que estamos hablando, estos son los tamaños angulares de algunos transneptunianos. Esta imagen la preparamos en 2010, creo, por eso que está desactualizada la moneda del euro, pero básicamente el tamaño de la moneda no ha cambiado, y es el tamaño de Eris, por ejemplo, que es el ejemplo que les mostraba anteriormente, es como tener una moneda de 1 euro a 140 kilómetros de distancia. Y la vemos pasar a esa moneda enfrente de nuestra estrella y la podemos detectar. Pero lo más maravilloso de todo esto es que podemos predecir que esa moneda va a pasar enfrente de esa estrella. Eso me parece que es una de las cosas más increíbles de este trabajo. Así que pueden ver, fíjense el tamaño de Eris, de Makemake, porque estos objetos son grandes, tendrán del orden de los 2000 kilómetros, son como Plutón, pero están lejísimos, en torno a 50 unidades astronómicas. Quaoar, fíjense Plutón, que al no estar tan lejos es bastante más grande que Eris proyectado en el cielo, y esto grande de aquí es el satélite de Saturno, Titán, que al estar más cerca, pues en el cielo bastante más. Observar Titán no es un desafío en absoluto. Observar Eris y Makemake, sí. Entonces, las observaciones. Los puntos claves que tenemos que tener. Una buena predicción y un muy buen tiempo de resolución en cuanto a la adquisición de las imágenes. La buena predicción, de eso nos encargamos nosotros y todo el equipo, que hay gente muy especializada en hacer este tipo de predicciones, con un error de algunos kilómetros, en el caso de los asteroides, y con un error de unos 40-50 kilómetros en el caso de los transneptunianos. El tiempo de resolución. El objetivo de la observación tiene que ser adquirir imágenes de la estrella que va a ser ocultada lo más rápido posible y con una precisión temporal. Eso quiere decir que en la cabecera de la imagen tiene que estar escrito el tiempo con una precisión alta. Si estoy obteniendo 3-4 imágenes por segundo, necesito que en la cabecera de la imagen esté escrito el tiempo con una precisión de por lo menos 1/10 de segundo. Y entonces hay que colocarlo en el software de adquisición que escriba el tiempo en las cabeceras de esa forma. No necesito leer todo el CCD. Es suficiente leer una sección del CCD, se llama una ventana. Esto lo puedo hacer antes, practicar antes y poder definirlo. ¿Para qué? Para que sea más rápida la lectura. Hay algunos CCDs y software de adquisición que permiten este tipo de lectura. El objetivo de la observación es no tener tiempo muerto entre una imagen y la otra, o el menor tiempo posible entre esas dos imágenes. Puede usar binning, si es posible, sí, porque recuerden que yo voy a medir el flujo de la estrella ocultada, y entonces si la escala de mi CCD, de mi placa, me permite hacer que un píxel sea la estrella,
ningún problema, ¿no? Haciendo el binning. Si es posible, un CCD con lectura rápida, para evitar esos tiempos muertos. Y lo que estamos buscando es una relación entre el telescopio y la cámara y la magnitud de la estrella. Entonces, si tengo un telescopio de 60 centímetros de diámetro, pues perfecto para observar una de estas ocultaciones. Ahora, si tengo un telescopio más pequeño de 20 centímetros con una cámara CCD, no importa. Lo único que voy a hacer es dedicarme a observar ocultaciones a estrellas que sean brillantes, de magnitud 13, 14, y pronto, ya está, listo. Me dedico a observar las estrellas más brillantes. Muy importante también la sincronización del tiempo del ordenador. Así es necesario saber a qué tiempo exacto, y eso el software de adquisición lo saca del reloj del ordenador. Necesito que el reloj del ordenador esté sincronizado con un reloj atómico, si es posible. Hay pequeños software que eso lo hacen, y eso se puede hacer antes de la observación para que el error sea poco. Y por supuesto saber con muy alta precisión la posición, con GPS por ejemplo, latitud y longitud de ese telescopio. Entonces son pequeñas cosas que se pueden hacer, es fácil de lograr. Yo creo que lo más difícil es conseguir que el tiempo muerto entre imagen e imagen sea el mínimo posible. Entonces, ¿cómo se hacen las predicciones? Lo primero que se hace es, se comparan las órbitas de todos los asteroides y transneptunianos con un catálogo de estrellas, que es el que me interesa, y se genera una especie de catálogo de ocultaciones, más o menos con un cierto error. Como mi catálogo de estrellas es el de Gaia, últimamente lo hacemos con ese tipo de catálogo, con el de Gaia, el error en esas estrellas va a ser muy, muy pequeño. Y el error básico de la predicción está limitado por el error en las órbitas de los asteroides o de los transneptunianos. Entonces ya aquí le estoy dando una pista sobre cuál va a ser el error de las predicciones. En el caso de los asteroides, mucho menor que en el caso de los transneptunianos. Y es un problema sencillamente de determinación de órbitas. Luego se genera un refinado de esa predicción. Si vemos que la predicción inicial pasa por una zona del mundo donde hay una gran densidad de telescopios, por ejemplo, Europa, Japón, China, India, son lugares donde hay muchísimos telescopios, Sudamérica, la parte de Chile, al norte de Chile, ya ahí ya nos pone una alerta de decir, bueno, aquí esto hay que refinar. Y hacemos un refinamiento de esa predicción tomando imágenes del objeto que va a ocultar con la estrella que va a ser ocultada en el mismo campo del telescopio. Eso se puede, con esta técnica se puede lograr una astrometría muchísimo más precisa. Aquí puse 12 ejemplos. El caso de 1999 TZ1, que anoche fue ocultado, ocultó una estrella de magnitud 15.3. Fíjense la duración del evento, 3 segundos. Eso ya pasó. Y fíjense el error. En azul tenemos la trayectoria del cuerpo, que tendrá, creo que en torno a unos 80, 60 kilómetros, pero el error en la determinación es toda esta franja entre las dos líneas amarillas que tenemos aquí. Entonces puede ser que Albacete, por ejemplo, esté en la predicción fuera de esa predicción central, ¿no es cierto? Pero sí, esto tiene un error y entonces puede ser que caiga la ocultación en Albacete. Entonces sí que hay que observar, por más que uno esté un poquito fuera de esa sombra. En el caso de la derecha, es el TNO 2002 MS4, ocultó una estrella, también fue durante esta madrugada, de 17.5. Esto duró 86 segundos de duración, y fíjense, la sombra es muchísimo más grande. Entonces la primera pregunta que quizás me harían es, ¿la observaron? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Fíjense la magnitud de la estrella, 17.5. Para observar una cosa así, uno necesita un telescopio bastante grande, de 2 metros o de 4 metros, en el sentido de que yo quiero obtener muchas imágenes por segundo. Si quiero obtener imágenes de una estrella de magnitud 17
con una cadencia temporal de unas 2 imágenes por segundo, necesita un telescopio grande y un CCD apropiado. Y no lo obtuvimos y entonces no lo pudimos observar. Pero estos serían 2 casos más o menos típicos de este tipo de ocultaciones. Una sombra grande que ocupa toda España para el caso de un TNO grande, y una sombra pequeñita, muy restringida, para el caso de un troyano, creo que es TZ1, al principio era un centauro, pero esta es la sombra característica también de un asteroide del cinturón principal. Entonces, fíjense cómo va cambiando la predicción. Para este objeto, 2003 a Z84, la predicción original pues pasaba por el norte de África, por Arabia, aquí. Luego de algún tiempo refinamos la predicción y esa predicción se movió hacia el sur, más o menos 1 o 2 diámetros, refinando aún más cuando el objeto se va acercando a la estrella que va a ser ocultada, refinando aún más, se movió hacia el norte, pero no llegó a estar a donde estaba originalmente, fíjense, con respecto a Arabia. Y aquí, a la izquierda abajo, les muestro la realidad, donde se observó cuáles fueron todos en verde, todos los puntitos, todos los observatorios que se activaron y observaron esta ocultación, y por dónde realmente pasó la sombra. Entonces fue más o menos parecida a la predicción original, un poquito más al norte. Entonces, la sensación que uno tiene cuando hace este tipo de predicciones y observa el evento es algo así. Y tenemos una ocultación negativa y no la observamos. De verdad, esa es bastante, muy descriptivo de cuál es la sensación que uno tiene cuando refina la predicción y se ve que mueve de un continente al otro y al final pueden observar. Perdón. Entonces, para tener una idea, con las predicciones uno hace una predicción de muchísimas ocultaciones que pueden llegar a pasar. Todo el cuadrado rojo que tenemos aquí. Ahora, nos vamos a quedar solamente con las predicciones que son buenas en una posición en el mapa. Los que les comentaba antes, donde exista una densidad de telescopios, donde esperemos que exista una densidad de telescopios grande. Nos quedamos con esta parte de acá. Luego tenemos que ver si la combinación entre la magnitud de esa estrella que va a ser ocultada y los instrumentos que tenemos disponibles es la adecuada. Y entonces ya nos quedamos con bastante menos predicciones de aquí. Y ahora resulta que durante la predicción, entre que se nubló, se rompió el CCD, aquel se quedó sin luz, no pudo observar porque se equivocó en la hora o se equivocó en el campo, en el apuntado, al final nos quedamos con muy poquitas predicciones y pocos éxitos en la ocultación. Entonces, muchísimo trabajo de predicción, de contacto con muchísima gente para activar a todos los telescopios que podamos, y al final uno está en manos de la buena suerte y de poder observar esa ocultación. Considerando todo esto, hemos tenido bastante éxito en las últimas ocultaciones. En una de las últimas que hemos tenido fue hace unos días atrás, que observamos la ocultación de IACA, que es uno de los satélites de Haumea, un transneptuniano, y se fue observada en la zona de Estados Unidos. Yo voy a contar un poquito más sobre eso, sin mostrar ningún resultado porque está fresquito todo. Aquí les muestro entonces cómo se ve. Si colocamos a todas las imágenes reales, estas son imágenes del telescopio reales, con un telescopio de 40 centímetros creo, Eris, que no lo estamos viendo, va a ocultar a la estrella esta, y fíjense lo que va a pasar. Esto es la secuencia de imágenes que uno obtiene cuando, y ahí aparece nuevamente la estrella que ocultó Eris. Fíjense que a Eris no lo estamos viendo porque tiene una magnitud bastante más débil que la estrella, por supuesto, y a la estrella sí. El tiempo entre imágenes, unos 13 segundos, la ocultación tardó en torno a 80 más o menos segundos, y la magnitud de la estrella 17. Por eso la integración tan larga, 13 segundos, entre imagen e imagen. Entonces, vamos ya a empezar casos concretos, a contarles casos concretos de ocultaciones reales. Está aquí arriba a la izquierda
fue una ocultación, no les voy a decir sobre qué objeto. La curva de luz fue esta, el flujo de la estrella sin ocultar. Tuvo una caída muy pequeñita, luego volvió, luego una caída muy grande, luego volvió. Eso antes del tiempo de la ocultación, luego estuvo sin ocultarse, luego cayó de nuevo y estuvo un tiempo, el tiempo que se estaba esperando de ocultación de ese cuerpo, y hacia el otro lado, justo, pero en forma simétrica, una caída grande y una caída posterior. Cuando recibimos eso, dijimos, bueno, aquí hay algún ruido, alguna cosa rara, quizá un satélite de ese objeto. Empezamos a recibir las curvas de los demás telescopios. Fíjense, esta curva de aquí es la que le mencionaba aquí a la izquierda. Luego tenemos otros telescopios, algunos más o menos grandes, otros no tanto, con menor resolución, con mayor resolución, pero todos tenían como una pequeña caída antes y después. Cuando trasladamos los resultados de estas curvas de luz, esto de aquí lo trasladamos como una cuerda aquí, y las caídas, estas a las laterales como puntitos aquí, en el plano del cielo podemos construir lo que esperamos podría ser el cuerpo central aquí, y esto, cuando vimos la reconstrucción en el plano, evidentemente, cuando dijimos aquí, wow, esto aquí tenemos un anillo. ¿Qué pasa aquí? Porque este telescopio de aquí no detectó nada. No lo entendemos. ¿Qué está pasando? Pues es muy sencillo. Fíjense, este cuerpo de aquí no detectó el cuerpo central, pero sí detectó la caída de los anillos. Tenemos una curva aquí, una caída de los anillos, pero no detectó el cuerpo central. Y este que no detectó absolutamente nada, y tendría que haberlo hecho, ¿qué pasó? Resulta, la explicación que encontramos fue que entre imagen e imagen tenía un tiempo muerto muy grande. Y fue justo en ese momento, en el tiempo muerto, en el que pasaron los anillos, tanto a la entrada como la salida del objeto. Entonces, este telescopio, por tener un tiempo muerto muy largo, se perdió toda la ocultación, tanto la de los anillos como la del cuerpo central. Si reconstruimos el objeto, nos podemos quedar, fíjense, es lo mismo que tenemos en la diapositiva anterior. Las cuerdas están aquí, las del cuerpo central, y los anillos están aquí. Y podemos reconstruir la orientación del objeto con sus anillos, considerando que los anillos están en el ecuador de ese cuerpo. Y esto nos da una información extra, que es la dirección del polo de rotación de ese objeto. Este objeto es Chariklo. Pudimos determinar la dirección del polo, pudimos determinar la forma con muy alta precisión, la forma elipsoidal de ese cuerpo, y pudimos determinar el tamaño de esos anillos. Esos anillos están a unos 200 kilómetros de la superficie del cuerpo y tienen un ancho de 4 kilómetros. Todo esto estamos hablando que estamos observando un objeto que está a 15 unidades astronómicas de nosotros. Y estamos viendo cosas de 4 kilómetros de tamaño. Esto es increíble. En esta animación les dejo una representación gráfica de lo que sería esta ocultación. Muy bonito. Y entonces tenemos el cuerpo central con sus anillos. Y esta es la ocultación que observamos en 2013. Entonces aquí está la estrella que va a ser ocultada. Primero el anillo, luego la caída debido a la ocultación por el cuerpo central, luego ya deja de ser ocultada, nuevamente la estrella, la estrella pasa por los anillos y tenemos este otro objeto. Vamos a verlo de nuevo. Más que nada el gráfico de la curva de luz. La estrella sin ocultar cae debido al anillo, la estrella va a ser ocultada por el cuerpo central, nuevamente aparece la estrella y vuelve a ser ocultada por los dos anillos, en realidad son dos anillos que tiene este objeto. Si esto lo ponemos en
en relación de tamaño real, el objeto tiene 200 kilómetros de diámetro, que sería este objeto que está aquí. Y los anillos estarían a unos 400 kilómetros de distancia y tendrían 4 kilómetros de ancho. El anillo aquí está fuera de la escala, el tamaño del anillo está fuera de la escala, está en escala de distancia, pero no está en escala el tamaño del anillo. Esto es lo que estamos observando, esta es la sombra del objeto que estamos observando, con su inclinación respecto al ángulo, ¿no es cierto? Pero este es el tamaño de lo que estamos viendo de un objeto que está a 15 unidades astronómicas de distancia de nosotros, y estamos observando los detalles de el limbo y de dos anillos que tienen 4 kilómetros en total de espesor. Para tener una idea, esta imagen de arriba a la izquierda la conocemos bastante, así se ve Saturno usando un telescopio pequeño. Si ya vamos y comparamos con una imagen de Cassini, de esos anillos que estamos viendo aquí, estos anillos que tenemos aquí, precisamente la división de Cassini, ahí podemos colocar nuestro cuerpo, Chariclo con sus anillos. En detalle, nosotros lo que estamos viendo es un objeto con sus anillos que podría entrar en la división de Cassini. Y este gráfico a mí me parece espectacular en el sentido de, para ver la escala de las cosas que estamos viendo. Uy. Aparte de Chariclo, también hace unos 3 o 4 años atrás detectamos otro anillo, pero alrededor de un transneptuniano. Estas son las curvas de luz que hemos detectado. Fíjense, algunas tienen mucho más error que otras, estas tienen muchísimo mayor resolución temporal, el tamaño no es tan grande, pero estamos hablando de telescopios de 1 metro, 0,6, este de 2 metros, pero también hay de 40 centímetros y alguno un poquito más pequeño, como estos de aquí. Más o menos la misma historia, caídas antes y después de la ocultación central, diferentes tamaños en la ocultación central, movidas en tiempo porque algunas están en Italia, algunas están en República Checa, como este observatorio, o en Hungría, como Concoli, y entonces las cuerdas que fueron determinadas son estas de aquí. Ahí podemos reconstruir la forma del objeto que oculta esa estrella, que en este caso es Haumea, y determinar con muy alta precisión el eje mayor de ese objeto, que son 2.322 kilómetros. Lo determinamos con un error del kilómetro, a un objeto que está a 40 unidades de distancia, 40 unidades astronómicas de distancia. También determinamos el anillo que pudimos ajustar, es este que vemos aquí. El radio de ese anillo sería de unos 2.200 kilómetros, o sea, estaría a unos 1.000 kilómetros de la superficie, y tiene 70 kilómetros de ancho. De nuevo, estamos hablando de un objeto que está a 50 unidades astronómicas de distancia, 70 kilómetros estamos determinando. Esto es algo increíble. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que sería Haumea girando alrededor de su eje y los anillos que hemos encontrado. Haumea tiene 2 satélites grandes, Yaka y Namaka, y entonces el siguiente desafío era intentar observar la ocultación, no de Haumea, sino de uno de esos satélites, que tienen unos 200, 300 kilómetros de diámetro, por observar esa ocultación. Lo logramos hace unos 10 días atrás y estamos procesando la información y por eso no puedo mostrar esos datos. Pero ya hemos logrado determinar la ocultación por un satélite. Si no contamos el satélite de Plutón, que es Caronte, que ya fue observado antes, esta sería la primera observación de una ocultación por un satélite de un transneptuniano.
pero como siempre está Plutón, que nos saca de lo normal. Entonces, ahí me gusta más. Eventos particulares versus acumulación de esos eventos. Con esta técnica, que es muy, pero muy poderosa, podemos descubrir anillos, incluso ver el perfil del limbo de esos objetos y entonces determinar la existencia de montañas o cráteres en el limbo, si determinamos con muy alta precisión este tipo de eventos, y por supuesto la existencia de satélites. De todos ellos podemos usar para hacer la determinación del diámetro de este objeto, del albedo, asumiendo algunas cosas, y si tenemos muchas de esas cuerdas, podemos determinar las formas. Esto, si determinamos muchas ocultaciones del mismo objeto, es como sacar muchas fotos instantáneas de ese mismo objeto a medida que va rotando y a medida que va cambiando la orientación, o nuestra visión de esa orientación del polo de rotación. Entonces estaremos sacando muchas instantáneas y con eso podemos reconstruir la forma de ese objeto. Voy a hablar un poquito más adelante. Refinar el modelo de la forma. ¿Para qué? Porque si sabemos el volumen y de alguna forma secundaria su masa, podemos determinar la densidad. Y eso es lo que estamos buscando. La densidad es uno de los datos más importantes y más difíciles de obtener de un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si combinamos dos técnicas? Las curvas de luz y las ocultaciones. Muchos de nosotros hemos medido curvas de luz y observamos curvas de luz de asteroides. Podemos saber que las curvas de luz no son siempre las mismas. El cuerpo, debido a su forma y a la orientación del polo de rotación respecto a nosotros, va cambiando esa curva de luz. Y entonces lo que se hace es que si se obtiene muchísimas curvas de luz a lo largo de muchos años, podemos tener una cobertura muy buena, no solamente del objeto a medida que va rotando, sino también a medida que va cambiando su eje de rotación a medida que nosotros nos movemos respecto a ello. Entonces, de esa forma, se puede reconstruir, se hace una inversión de esa curva de luz, que se llama, y reconstruimos la forma del objeto que observamos la curva de luz. Esto se hace más que nada con los asteroides del cinturón principal, por una cuestión de que los vemos con un mayor ángulo de fase. Con los transneptunianos es un poquito más difícil. Y después, si no, lo podemos observar a estos asteroides con telescopios aún mayores, como ALMA, por ejemplo, o con instrumentos que puedan determinar el tamaño, ¿no? Que pueden verlo con muy alta resolución. Bueno, curvas de luz. Y si a las curvas de luz le agregamos las ocultaciones, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos una curva de luz, si lo pongo ver esto para allá, tenemos una curva de luz aquí, más la ocultación, que sería una instantánea, una foto instantánea de ese instante, de ese objeto, en esa fase de rotación. Tenemos, este sería la reconstrucción usando la curva de luz, y esta sería las restricciones que le pondríamos si observásemos si el cuerpo ocultado, estas serían las cuerdas de esa ocultación, tuviese este tamaño de aquí. Y de esa forma determinamos la dirección del polo de rotación de ese objeto. Esto se hizo para 89 Julia y también para 14 Irene, donde reconstruyendo usando curva de luz tenemos un cuerpo de esta forma, calculamos cuál sería su proyección en el cielo en el momento de la ocultación, ajustamos las cuerdas de esa ocultación y podemos determinar polos de rotación. Entonces, y ya para ir terminando. ¿Hay ganas de observar? Tenemos un telescopio, tenemos un CCD y tenemos ganas de observar y no sabemos qué hacer. Pues, recomiendo, primero, curvas de luz de asteroide y reportarlas. Un sitio web, un proyecto muy interesante que se está haciendo ahora es Gaia Goza, que se llama, ahí tienen la dirección donde pueden inscribirse, que es determinar Gaia, el satélite Gaia está observando y muestreando todas las estrellas, y los asteroides también pasan por su campo de visión, pero los observa una sola vez. No sabemos en qué punto de la curva de luz
ni en qué punto del ángulo de orientación del eje del polo. Por lo tanto, este proyecto lo que hace es avisa qué asteroides están siendo observados ahora mismo por Gaia y le pide a los observadores que observen antes y después de esa observación por Gaia para determinar la curva de luz de ese objeto que va a ser observado por Gaia. Combinando esa curva de luz con la observación de Gaia, se pueden obtener muchísima información sobre esos asteroides. Si queremos observar ocultaciones por asteroides y o transneptunianos, también se pueden hacer y reportarlas. En contacto somos nosotros. Por favor, escríbanos. Con las curvas de luz determinamos las formas, pero no sabemos los tamaños. Lo hacemos en forma relativa. Y a través de las formas, el volumen. Si determinamos el volumen de ese cuerpo con poco error, sabiendo la masa, podemos determinar la densidad, que es lo que nos interesa. Con las ocultaciones, usando las formas y los tamaños, ya tenemos un tamaño absoluto, porque esa proyección en el cielo es de 43 kilómetros, es de 97 kilómetros, y con su error. Entonces ya tenemos un tamaño absoluto de ese cuerpo. Pero lo tenemos para un solo instante. Y entonces, combinando ocultaciones y curvas de luz, ya tenemos muchísima más información, como les conté en el punto anterior. Y ya esta es la última diapositiva y los dejo con algo de propaganda. El sitio web de Gaia Goza, donde ustedes pueden participar, se pueden inscribir como observadores y subir sus imágenes. No hace falta que hagan la reducción, se hace en forma automática. Vayan al sitio web y sigan las instrucciones. El proyecto Lucky Star, que es el que tenemos entre el Observatorio de París, el Observatorio de Río de Janeiro y nosotros aquí en Granada, ahí hay predicciones, anuncios de ocultaciones por transneptuniano, troyano, Centaurus. Y si quieren observar ocultaciones por asteroides del cinturón principal, les recomiendo este software, Occult. Ahí tienen la dirección para bajarla. Y ya sigan las instrucciones, es muy, muy fácil de usar. Colocando el lugar donde uno está, te avisa cuándo va a suceder una ocultación y cuándo la vas a poder observar. Y finalmente les dejo la dirección del canal de YouTube que acabo de empezar, hace menos de un mes creo, y que estoy subiendo ahí algunos videitos explicativos, todo en español, y entonces les pido que, como dice mi hija, denle like y suscríbanse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, René. Realmente impresionante, tanto lo que nos has contado como la primicia de ese primer satélite de OMEA, como la claridad de la exposición, mejor imposible. De verdad que estamos encantados. Espero que haya preguntas y las que se produzcan por el chat de YouTube ya te las traslado yo mismo. Perfecto. Bueno, es evidente que el apoyo de amateurs en este caso puede ser muy importante, ¿no? Porque es el escogido de campo en muchos de los casos, ¿no? Sí, incluso puedo llegar a decir que muchos de los aficionados que han participado ya tienen publicaciones en Nature, en la revista Nature o en la revista Science o en publicaciones de revistas importantes como Astronomy y Astrofísica, porque participan en la observación, reportan su curva de luz y quedan como autores, y eso da un apoyo importante no solamente para el grupo de trabajo nuestro, sino para el aficionado que observó esto, porque bueno, tener un artículo en Nature no cualquiera. Yo te quería hacer una pregunta. ¿A qué se debe el flash central en el caso de las ocultaciones por objetos que tienen atmósfera? ¿Qué es? Eso es, ¿no? ¿O cómo se produce? ¿Esa es la pregunta? Sí, no, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que exista, en el caso de la atmósfera, cómo produce el flash central? Sí. Eso es un efecto muy interesante. Exacto. Que se puede ver de la siguiente forma. Primero, el objeto tiene que tener una atmósfera. Segundo, la estrella tiene que pasar, según el observador, por el centro
del objeto, solamente se ve cuando uno está pasando por el centro de ese objeto. Y esto lo que estamos viendo es la cáustica de esa atmósfera. Si esa atmósfera está un poquito, el objeto, perdón, está un poquito achatado, la atmósfera va a estar un poquito achatada, y la refracción, tenés que recordar que uno está aquí, y está entre el cuerpo y la estrella. Y si la estrella está justo atrás del planeta, lo que le pasa a los rayos es que sucede una refracción y que hace como que una lente y focaliza todos los rayos en un punto. Podemos ver la cáustica o la forma de esa cáustica en el fondo de una taza vacía. Y lo pueden ver, si toman una taza, no tengo aquí, y con un poco de luz y ven en el fondo, van a ver como un reflejo que parece una especie de diamante. Ahora hagan de cuenta que ustedes están pasando por ahí y entonces lo que van a ver es un incremento de luz. Esto es un fenómeno que sucede porque la atmósfera no es esférica. Estamos observando la forma de la cáustica de esa lente. Perfecto, muy claro. Bueno, volviendo a la pregunta de antes, ¿cuántos colaboradores amateurs tenéis en el equipo? Tenemos una base de datos de todos los que contactamos, y entonces depende mucho de en qué región del planeta queremos observar. Te puedo responder, aquí en España activamos, por ejemplo, para una ocultación que sabemos que va a pasar por toda España, pues se suele activar en torno a unos 20 o 30 aficionados que sabemos que les gusta participar, y esa lista tiene que subir, porque si queremos observar objetos más pequeños que tengan 40 kilómetros de tamaño, tenemos que colocar muchos telescopios en esa sombra de 40 kilómetros. Y la única forma de hacerlo es que haya uno, por ejemplo, si la sombra pasa norte-sur, que haya muchos en Asturias, que vaya a algunos bastante más en Madrid, y algunos pocos en Alicante, y que haya, no sé, a lo largo de esa sombra, muchos telescopios que estén observando. Cuantos más, mejor. No hay preguntas por el momento, lo que sí hay es felicitaciones de tu charla. Y no sé si nos quieres añadir alguna otra cosa, dando tiempo a alguna pregunta más. Yo los animaría a observarse. Es una cosa, es una forma de observar con mucha adrenalina, porque es algo que pasa a esa hora, en ese segundo, y el tiempo, la predicción en el tiempo es bastante preciso. La preparación de toda la observación, la adrenalina de saber de qué esto va a pasar en ese instante, y en algunos de los casos poder verla en tiempo real, a la ocultación, porque a veces tenemos el display de las imágenes en tiempo real, poder ver esa ocultación que puede tardar entre, no sé, 10 segundos o 100 segundos, dependiendo del cuerpo. La adrenalina es alta, y es un lindo desafío para observar. Nos pregunta Blanca Troughton. Hola Blanca, buenas tardes. Nos pregunta ¿qué opciones se tiene con un telescopio de 20 centímetros? La respuesta vamos a hacerla más general posible. Con el telescopio que tengas, de 10, de 20, de 30, ¿cuál es lo más rápido que puedas observar una estrella de magnitud la que tengas? Entonces, hacer pruebas y hacerse uno mismo una tabla y decir, con mi telescopio y mi CCD, ¿puedo o no puedo definir una región del CCD más pequeña para poder leer más rápido ese CCD? Hay algunos software que lo permiten y otros software que no lo permiten. La única condición que se pide es que haya 2 o 3
otras estrellas no ocultadas en la imagen para hacer fotometría relativa. Entonces, definir ese campo de visión, obtener imágenes lo más rápido posible, una vez por segundo, con un tiempo muerto lo menor posible, 2 imágenes por segundo, ¿hasta qué magnitud puedo llegar? Y entonces ahí yo puedo ver las limitaciones que tengo. ¿Puedo llegar a magnitud 15 con 3 segundos de interacción? Fantástico. La próxima ocultación es una estrella de magnitud 15, pero dura 2 segundos, pues no la voy a poder observar. Pero si dura 100 segundos, con 3 segundos de integración, sí que la voy a poder observar. Y entonces otra de las recetas que tenemos es, no puedo evitar ese tiempo muerto. El tiempo de integración que sea como mínimo 3 veces el tiempo muerto. El tiempo muerto es algo fijo que va a tener mi sistema. No puedo leer algo más rápido que 1 segundo, por lo tanto, mis integraciones que no sean menos de 3 segundos. ¿Por qué se pide esto? Porque así disminuye la probabilidad de que el evento de desaparición y aparición te caiga en el tiempo muerto, que es lo que no queremos. Entonces pusimos este factor 3 ahí. 3 segundos. Pues ya estoy limitado a mis 3 segundos. ¿Hasta qué magnitud llego con 3 segundos de integración? Con cualquier telescopio. De 20 centímetros, de 30, de 40 centímetros, el que quieras. Sin filtro, por supuesto, para tener más señal. Sí, hay alguna pregunta más en este sentido también. Nos pregunta Ernesto Nicolá de Baleares, en este caso ya por el tipo de cámara, por la CCD. Y también el software de captura, ¿cuál sería el más indicado? El software de captura, el que quieras, las cámaras, hay CCDs bastante asequibles, camaritas más o menos rápidas que vienen con Peltier. Aquí yo tengo una. Fíjense, a ver si se ve. No sé si se ve, ¿no? No es que esté haciendo propaganda, pero que justo la tengo, me la devolvieron antes de ayer. SWO ASI. Esa sale 200 euros, creo, y se obtiene una velocidad, es muy rápida y va enfriada con Peltier. Y el software de adquisición, Maxim DL o el que se te ocurra. Lo único es que ese software permita escribir el tiempo en la cabecera con la más alta precisión posible. ¿Es necesario eso si yo estoy limitado por mi tiempo muerto y poder hacer solamente integraciones de 3 segundos? Pues no, evidentemente. Si estoy limitado a 3 segundos de integración, con que mi software me escriba el tiempo con 1 segundo de error es suficiente. Yo creo que el mensaje es ese: no tengan miedo en el equipo. Cualquier telescopio con una camarita simple de adquisición y un software de adquisición es bueno. Hagan la prueba. Apunten a una estrella de magnitud 13, 14, 15, lo que sea, hagan la prueba. A ver qué tan rápido puedo obtener. Sepan esas limitaciones y después ya esos son los filtros que ustedes van a subir en el software de predicciones, el Occult, por ejemplo, o en el Lucky Star, y decir, yo estoy limitado a observar estrellas de magnitud 13, 14, y ese es mi límite. Pregunta Faustino, para el caso de los que no tengan CCD que grabe vídeo, si las técnicas de deriva, el Drive Scan o el Flash Scan, si serían posibles y cómo utilizarlas. Antes se usaba esto del Drift Scan. No es recomendable más que nada porque después la reducción de esas imágenes es mucho más difícil. Entonces lo que se hace es se quita el seguimiento y lo que pasa es que uno ve el trazo de la estrella y si se oculta, ese trazo está interrumpido en una parte de ese trazo, ¿no? Desaparece la estrella. Entonces vemos todos los trazos de la estrella porque no tenemos seguimiento y le damos a integración larga, ¿no? Entonces tenemos el movimiento de las estrellas y en una de esas estrellas, la estrella ocultada,
tenemos la ausencia en un agujerito, ¿no? El problema está en que si hay muchas estrellas de fondo, vamos a tener contaminación de aquí y de allá, y es mucho más difícil la determinación del tiempo de desaparición y aparición. Entonces, no es necesario tener un CCD que grabe vídeo. Es necesario tener un CCD que obtenga imágenes lo más rápido posible. El vídeo es otra de las salidas. Adosarle al telescopio una cámara de vídeo. Pero ahí tenemos que tener un programita que le ponga los tiempos a cada frame del vídeo, lo cual es un poquito más difícil. De ahí la recomendación de tener un CCD normal y adquirir imágenes lo más rápido posible durante... El evento son... un asteroide son 10 segundos, un TNO son 100 segundos, estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos, con observar 5 minutos en total, 3 minutos antes a 3 minutos después del evento, 10 minutos de observación, continuamente, tac, 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 una imagen por segundo, ya es suficiente. Ya tenemos una muy buena curva de luz. Perfecto, no sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. Por nuestra parte, enhorabuena, René, de verdad, nos has ilustrado muchísimo acerca de, no solamente de esta técnica y de la importancia de este tipo de observaciones, sino también de la importancia de la colaboración de amateurs. Definitivamente. Colaboración, PROAN, y yo creo que esto es algo que debemos insistir de manera continuada porque se pueden hacer muchas cosas que den sentido a lo que son las observaciones y que además tienen un rendimiento científico importante. Definitivamente. La colaboración tiene que estar. Hay muchas cosas para hacer y esta es una de ellas. Pues si nadie más tiene nada más que decir, daríamos por acabada la sesión. Gracias a todos los que habéis asistido y habéis participado en la misma, y especialmente a ti, René. No será la última vez que recurramos a ti para que nos cuentes cosas. Espero que no. Ahí les dejo las 3 direcciones de los 3 proyectos y el canal de YouTube que estoy haciendo, para que si quieren hacer una captura de pantalla o que quede ahí las direcciones. Y participen de estas cosas que son entretenidas y generan mucha información. Pues lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.